Una biblioteca era un lugar estupendo para pasar el rato cuando no se tenía nada para comer o beber, o cuando la dueña de la casa le perseguía a uno con los recibos atrasados del alquiler. En la biblioteca por lo menos se podía ir al lavado sin problemas. Vi muchísimos compañeros de vagabundeo allí, y casi todos dormidos sobre el libro abierto. Yo era joven, pasaba hambre, bebía, quería ser escritor. Casi todos los libros que leía pertenecían a la biblioteca municipal del centro de Los Ángeles, pero nada de cuanto me caía en las manos tenía que ver conmigo, con las calles ni con las personas que me rodeaban. Me daba la sensación de que todos se dedicaban a hacer juegos de prestidigitación con las palabras, que aquellos que no tenían prácticamente nada que decir pasaban por escritores de primera línea. Sus libros eran una mezcla de sutileza, artesanía y formalismo, y era esto lo que se leía, se enseñaba en las escuelas, se digería y se transmitía. Era un invento cómodo, una logocultura ingeniosa y prudente. Este fragmento forma parte del prólogo del libro Pregúntale al polvo, perteneciente a John Fante, un escritor fracasado y a quien la fama le llegó demasiado tarde. Dicho texto fue escrito por Charles Bukowski, del cual es muy probable que hayas visto alguna frase en internet. He besado más botellas que personas y, sinceramente, una resaca duele menos que un desamor. Pasando por algunas más radicales, como por ejemplo, si quieres conocer a Dios, pregúntale a un borracho. Me pregunto si Bukowski sería fan del Blue Label de Johnny Walker. De cualquier forma, Fante y Bukowski constituyen uno de los mayores representantes del realismo sucio, un movimiento literario que actúa como reflejo de todas las humillaciones que suceden en tu vida. Y no exagero cuando digo todas, o puede que sí, pero lo hago para ser más dramático. Si el realismo se caracterizó por representar la realidad común con la mayor fidelidad posible, a través de un lenguaje sencillo, el realismo sucio toma esos paradigmas y los lleva al límite. El autor se convierte en un cronista de la realidad marginal, reduciendo la narración a elementos básicos, presentando un texto seco y sin artificios. ¿El motivo? Pues porque la vida es así de dura. El resultado, una bitácora que registre el día a día de los sectores menos afortunados y pobres de la sociedad. De esta forma tenemos el clásico me levanto, como duermo, pero esta vez con esteroides. Amas de casa, meseros, adictos, oficinistas, ladrones, un esposo abandonado, prostitutas, ninguno es extraordinario. No hay nada de especial en la vida de esos perdedores, atrapados en situaciones cotidianas, con dudas existenciales, relaciones interpersonales caóticas, donde generalmente nadie tiene un final satisfactorio. Escritos con un distanciamiento inquietante, rozando en cierto punto a la comedia, pero insistentemente compasivos. Es fácil identificarse con algunos de estos personajes. Después de todo, habitan en la realidad, personas comunes y corrientes, como tú o yo. No se trata de temas trascendentes, solo de la vida disipada, de cómo un trabajo rutinario doblega el alma de los hombres. ¿Quién no ha sido o ha visto a alguno de sus padres entrar por la puerta con la cara amargada después de un largo día de trabajo, para a continuación soltar los bultos y pasar directo a descansar? Pero ¿sabes cuál es la peor parte? En la que te das cuenta que mañana será exactamente igual, llegando a un punto en el que no trabajas para vivir, vives para trabajar. Sin renegar la importante función que cumple el trabajo en los hombres, pero ¿realmente crees que después de una jornada agotadora importe mucho si el Dark Souls 2 es el peor de la saga? Solo te sientas y lo disfrutas, y así pasa con muchas cosas. Albert Camus, o Albert Camus para los refinados, ya había comentado acerca de esta sensación, específicamente en su libro titulado El mito de Sísifo. No hay peor castigo que el trabajo inútil y sin esperanza, ser consciente de que no tienes ningún valor. De ahí radica la necesidad de tener un propósito en la vida. Necesitas esa motivación que te permita continuar a pesar de lo repetitiva y monótona que pueda llegar a ser. ¿Qué más da de dónde proviene? Lo que no puedes permitirte actuar con cinismo, conociendo el precio de las cosas y aún así ignorándolo. El detalle se encuentra en que, a diferencia de los anteriores personajes y de todos esos hombrecitos grises, tú no estás solo. Deprimirse por lo insignificante de tu existencia en el universo, o que el mismo no conspira a tu favor, no tiene ningún sentido. No es muy rockstar de tu parte. Es por esto que la metáfora de Sísifo es muy buena para entender este punto. Que no te importe mover una piedra que sabes que regresará al mismo lugar, porque no eres tú únicamente quien carga con ese peso. De hecho, todos tenemos uno, y sin embargo, muchas veces esa piedra también es empujada por tus amistades, tus padres, tu pareja, e incluso puede que sea a ti a quien haya que empujar en determinado momento, o que también ayudes a otros con su piedra. El vitalismo, como respuesta a la pornomiseria que puede generar el sumergirse en este tipo de literatura, sigue representando una opción viable para superar el conformismo de muchos de sus protagonistas, algo que se puede criticar en dichas narraciones. Te acostumbras al fracaso y al modo en que lo aceptan, nunca esperas nada nuevo, si te caes, te levantas y punto, tratando de no quejarte, no es lo que se espera de ti. Después de todo, tú no has vivido 3 carajos de dificultad en tu vida, a ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Llevo 10 años trabajando como docente en un instituto. Personas van y vienen, los días se encadenan unos con otros y, siendo sincero, ¿por qué en otros 10 años tendría que ser diferente? Esclavitud salarial lo llaman algunos. Otros, sencillamente, realismo sucio.